Muy bien, pues hoy el tema es la oración. Para quienes nos visitan, una vez al mes tenemos una exposición de discipulado básico. Es decir, cómo es algunos elementos básicos de la vida cristiana. Cuando una persona conoce al Señor y es nuevecita, ¿ahora qué? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué elementos forman parte de una vida básica de cualquier creyente? Hoy el tema que vamos a tocar es la oración. Yo quiero decir que es de seguro, muy seguro, que hay muchos textos que podría tocar con respecto a la oración, que no los vamos a ver. Muchas dimensiones de la oración que tampoco las vamos a ver, porque la idea es un discipulado básico. Y la idea es algunos elementos, un ABC de la oración personal que pueda ayudar a una persona que esté dando sus primeros pasos y que los que llevan tiempo, a veces, entre comillas, y lo digo casi un poco en broma, levitamos en tanta espiritualidad que perdemos las cosas sencillas, simples, por no decir que incluso el sentido común. Y a mí me gustaría que incluso las personas más jovencitas, o casi los niños, pudieran entender lo que vamos a tocar con respecto a la oración. Mira, hermanos, cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona acepta al Señor Jesús, se reconcilia con Dios por medio de su sangre, la vida de Cristo viene a la persona. Y cuando sucede lo que llamamos la regeneración, se regenera la vida de una persona, Dios le da el privilegio fundamental, porque es algo básico, de poder pedirle a Dios y ser oído por Él en una manera distinta. ¿Por qué digo en una manera distinta? Porque Dios tiene misericordia de la creación y de sus criaturas. Y hay oraciones que hacen incluso las personas cuando no son creyentes, que Dios las escucha. Y a veces Dios las responde también. Si hay salmos que nos revelan que Dios está pendiente hasta del alimento de los animales. No va a estar Dios nunca pendiente de las oraciones de personas por el hecho de que no sean creyentes. Sí, Dios también responde oraciones de personas no creyentes. Pero cuando alguien nace de nuevo, cuando Cristo viene a la vida de una persona, la forma en la que ora y en la que Dios se va a relacionar por medio de la oración con su Hijo, con el Hijo de Dios, es distinta. Es un tipo de oración que puede entrar en dimensiones en la que la persona va a conocer a Dios y va a orar por cosas, por temáticas y por cuestiones que sin ser creyente no orarías. Por tanto, es un privilegio. Difícilmente una persona que no sea creyente le va a pedir a Dios que venga a su reino y que su justicia sea hecha en esta tierra definitivamente. A lo más, en una indignación, una persona no creyente llega a decir, ¿y por qué Dios no hace algo? A ver si Dios interviene, si cree que hay un Dios. Pero específicamente no va a rogar por las cosas que la Escritura nos revelan que Dios va a hacer. Cuando el Señor Jesús, en el capítulo 16 de Juan, versículo 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, ya sabéis que pedir en el nombre de Jesús no quiere decir que yo utilizo esa fórmula al final de una oración y es como si fuera un salvoconducto que me da carta blanca para que se hagan las cosas como yo quiero. Cuando
Si alguno de vosotros lo habéis hecho, que seguro que sí, cuando tú vas a una notaría porque has pedido un préstamo al banco y has hipotecado tu vivienda, el banco no te manda a la más alta cúpula del banco, te manda a un apoderado. Hay un señor que es un apoderado que va en nombre del banco para representar al banco y firmar en su nombre, pero sigue instrucciones. El apoderado del banco no dice, como yo soy el apoderado, vengo aquí, venga, si la hipoteca era tanto, te la dejo en tanto, en cuanto, y hacer modificaciones. No, tiene instrucciones. Orar en el nombre de Jesús no es una carta blanca o un cheque en blanco. Es sincronizar con el corazón del Señor, con lo que el Señor ha revelado en su palabra, para que nuestras oraciones vayan en esa línea. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús? Lo hemos leído. Cuando pedimos en el nombre de Jesús, esas oraciones son respondidas y se reciben, y dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Si orar en el nombre de Jesús se convierte en un hábito en nuestra vida, en una inercia y un hábito real, nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana, va a estar llena de mucho gozo. Y no solamente el gozo de comprobar cómo las oraciones se contestan, sino el gozo de comprobar cómo mi corazón, cómo mi voluntad se va ajustando a la del Señor. Y esto es importante, hermano. El día que tú conoces al Señor Jesús, tú eres salvo no porque dices, venga, quiero ser salvo y ya está. No, sino porque aceptamos que Jesucristo es el Señor, el que tiene toda potestad. Y esa es la base del Evangelio. ¿Y qué es lo que ocurre? Si conforme vamos orando, nuestro corazón se va ajustando y vamos rogando en el nombre de Jesús, ese señorío de Cristo se va convirtiendo en una práctica habitual en nuestra vida, pero en una comprobación de que nuestra vida y la del Señor Jesucristo se van cada vez uniendo más. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero no dice la Biblia que el que se une al Señor se convierte en un alma con Él. Eso es un proceso en el que su sentir se va convirtiendo en nuestro sentir. Y la oración es apasionante en este sentido, hermanos, porque es una forma de ir comprobando, de ir conociendo y de ir ajustando mi interioridad a la interioridad del Señor Jesús. Ahora, si nosotros vamos orando y vamos viendo o comprobando que Dios no contesta las oraciones, aquí se debe encender una lucecita, una alarma. Hay que prestar atención porque algo está pasando. Si oramos y las oraciones no se contestan, algo está pasando. Es una llamada, una alerta, una llamada de atención de que debemos prestar atención porque no es normal. Y si vemos que las oraciones no se contestan, vamos a ver algunas condiciones básicas que deben estar para que Dios conteste las oraciones y que pudieran ser la clave del problema de por qué Dios no contesta. La primera condición es pedir. Pedir. Y yo sé que lo lógico, lo habitual, es que a Dios le pedimos muchas cosas. Pero es cierto que también hay oraciones que no piden nada. O que son tan generalistas que en realidad no están pidiendo nada en concreto. En Mateo capítulo 7, versículo 7, Jesús dijo, pedid y se os dará. Eso quiere decir que para que se dé, la condición es pedir. Buscad y hallaréis. Eso quiere decir que la condición para hallar algo de Dios es buscarlo. Llamad y se os abrirá. Para que se abra,
hay que llamar. Es sencillo, en principio, pero hay veces que somos inespecíficos y demasiado abstractos en nuestras oraciones. Y eso puede hacer que el Señor no las responda, o que no seamos conscientes si el Señor está respondiendo o no. Señor, yo te pido que haya paz, que haya armonía en el mundo, que... ¿Eso qué es? ¿Qué estás pidiendo en concreto? Porque la Escritura revela de que cuando el Señor Jesús vuelva a la tierra va a poner orden. Pero antes revela que van a suceder cosas que no son precisamente paz. Eso está en muchísimas profecías. Hay cosas que van a venir a este mundo que precisamente no son un paseo de rosas. Y ahora yo llego, Señor, que haya paz en el mundo y tal. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Me explico? ¿Qué estoy pidiendo? Ahora, distinto es que si vivo en un lugar o en una zona donde hay un conflicto bélico, donde hay terrorismo, donde hay delincuencia, algo, estoy poniendo ejemplos, pedirle al Señor, si es posible, Señor, que como creyentes podamos vivir en paz y en quietud por estas circunstancias. Pero hay que ser específico y el Señor contestará sí o no. Pero debemos ser específicos en nuestras oraciones. No es lo mismo, Señor, que se convierta gente, bien, que decir, Señor, te pido concretamente por esta persona. Porque eso no solamente hace que el Señor pueda responder, sino hace que nosotros tengamos en el corazón algo bastante más concreto. Nosotros no somos tan etéreos. Si yo te dijera, ¿tú quieres que haya muchas conversiones en el mundo? Me dirás que sí. Yo también lo anhelo. Pero, Señor, que haya muchas conversiones, eso no enfoca tu corazón. Cuando oramos de una forma específica y concreta, ayuda y hace que el Señor pueda responder, pero que la respuesta del Señor vaya en coordinación con un hacer. Si Alejandra ora, Señor, que se quite el hambre en el mundo, sabemos que hasta que el Señor no venga eso no va a ser plenamente. Pero si yo estoy en necesidad y Alejandra ora al Señor, Señor, cuida a Efraín para que tenga que comer. A lo mejor en esa oración Alejandra tiene posibilidad, y el Señor se la da, de que ella sea un instrumento para atender mi necesidad. Es algo concreto y ella puede coordinar su hacer en función de la necesidad y de lo que ha pedido. Pero cuando oramos muy inespecíficamente, muchas veces nos neutraliza, porque no tengo que hacer nada. Señor, que no haya hambre en el mundo. Señor, que haya paz en el mundo. Vale, ¿qué hacemos nosotros a favor de eso? Señor, que muchas almas vengan a ti. Vale, pero ¿qué vamos a hacer para colaborar con el Señor en eso? Hay que aprender a orar concreta y específicamente. Señor, que seamos fieles a ti. Bien. Pero ¿sabes lo que ocurre, hermanos? Y no quiero entretenerme tanto en este punto. Muchas personas no cambian su vida cristiana porque en medio de la generalidad, ¿se entiende cuando me refiero a la generalidad? Estamos huyendo de lo concreto y de las cosas que no queremos enfrentar. No es lo mismo que yo vaya al Señor y le diga, Señor, ayúdame cada día a ser más santo. Señor, ayúdame a agradarte. Todo eso suena bien, pero no es concreto. Hay que ser muy valiente y hay que exponerse delante del Señor sin miedo para orar. Señor, me doy cuenta que estoy teniendo envidia de esta persona porque es creyente y veo que todo le va bien
Y yo tengo una vida, pues, con muchas menos posibilidades en todo que esta persona. Y me di cuenta que estoy teniendo envidia en mi corazón. ¿Cuántas veces has orado así? ¿Cuántas veces has orado así? Eso es concreto. Señor, quiero agradarte, pero me di cuenta que se me escapan muchas mentirijillas para quedar bien. Señor, me avergüenzan mis mentiras. Señor, eso es pecado. Eso no te agrada, no obra tu justicia. ¿Me explico? A que no es lo mismo, Señor, ayúdame a ser más como tú, que pedir específicamente por estas cosas. Señor, llevo 2 años que no le he predicado el Evangelio absolutamente a nadie. En esta semana, dame la oportunidad y el valor de hablar de ti a una persona y no ser del servicio secreto tuyo. Eso es una oración concreta, hermano. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando uno es valiente para orar específica y concretamente, ahora comprobamos si el Señor responde o no responde. Pero también compruebas si realmente lo que estás pidiendo tú quieres o no quieres. Porque a lo mejor le estoy pidiendo al Señor que se convierta la gente, pero yo no estoy dispuesto a predicar. ¿En qué quedamos? ¿Quieres o no quieres? No sé si me estoy explicando, hermano. Y pudiéramos poner muchos ejemplos. Pero hay que aprender a ser concretos con las oraciones. Y muchas veces no lo somos porque ser concreto expone nuestra debilidad, nuestras faltas o donde no llegamos. Pero cuando lo hacemos y tenemos esa valentía y un corazón humillado y dispuesto, no solamente el Señor empieza a responder las oraciones, sino que nosotros vamos cambiando. Y eso es una aventura de fe, preciosa, hermanos. Eso es una aventura de fe. Pasamos a otro punto. Y hermanos, no olvidemos esto, cuando somos concretos y específicos, también nos ayuda a ser objetivos en ver cuando Dios está contestando o no. Pues si yo le pido, Señor, que en el mundo se convierta mucha gente, aquí no se están convirtiendo y en otro sitio a lo mejor sí. Pero cuando somos objetivos podemos comprobar, ¿Dios está contestando o no está contestando? Y si no contesta, pues es el momento de analizar qué es lo que ocurre. Insisto y subrayo, ser específicos y concretos. Pedir. Siguiente condición. La primera ha sido pedir. La siguiente condición. No pedir mal, porque podemos pedir y pedir mal. Un versículo muy conocido que habla de esto es Santiago capítulo 4, versículo 3, que dice, pedís y no recibís. Y dice el por qué. Pedís mal. ¿Y por qué pedís? Dice Santiago que se pide mal. Porque se pide para gastar en vuestros deleites. Si voy a pedir las cosas que a mí me gustan, las cosas que yo quiero, las cosas que a mí me agradan. Y eso es un impedimento a la oración. ¿Sabes por qué? Cuando uno solamente pide las cosas que uno quiere, que a uno le agradan o que a uno le traen deleite, la pregunta es la siguiente. ¿Quién es el Señor? ¿Cristo o tú? ¿Cuál es la voluntad que debe hacerse? ¿La del Señor o la del siervo? Cuando la mayoría de mis oraciones son las cosas que yo quiero, que a mí me gustan, que yo quisiera, que me agradarían, en realidad es un intercambio de roles. Cuando esa es la base de nuestras oraciones, ¿tú crees que el Señor va a abandonar su señorío para dártelo a ti? Otra cosa, hermanos, es que cuando somos nuevos en el Señor que es perfecto, es como un bebé. Obviamente a un bebé se le atienden todas sus necesidades. Conforme va madurando, ya no se le da todo lo que quiere. Y una de las cosas que uno más le dice a un niño cuando es pequeño y lo educa es no. A menos que quieras educar a un tirano, claro. No, es una de las cosas. Pero cuando un bebé tiene 15 días, ahí no hay un no que valga. Llora, ¿qué le pasa? Tiene hambre, está limpio, se está pendiente, le pasa algo.
se atiende su necesidad inmediata. Pero conforme va habiendo un crecimiento, eso ya no es así. Cuando uno es mayor, aprende incluso las necesidades a postergarlas. Un bebé, permitidme el ejemplo, no es irreverencia, pero se va a entender bien. El bebé se le pone un pañal porque si quiere hacer pipí lo hace al momento. La persona adulta aprende a postergarlo a menos que tenga una enfermedad, claro, o una patología. Pero cuando nosotros solamente pedimos a Dios en función de lo que yo quiero y ya, estoy haciendo un intercambio de roles, queriendo yo el señorío, y además estoy anulando completamente uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia. Cuando yo quiero algo y se lo pido al Señor, normalmente, y es algo que quiero yo para gastar en deleite, solemos hasta ser impacientes. Debemos pedir en función de nuestras necesidades reales. No pedir de una forma desmesurada para cosas que no son necesarias o cosas que son deseos de nuestra carne. Cuando fundamentamos las oraciones en eso, muchas veces, en la mayoría, no van a ser contestadas. Y es más, hay veces que en los tratos que Dios tiene con nosotros, una de las formas de disciplinarnos es darnos lo que pedimos. Hay veces que cuando Dios quiere que tú te des de narices contra una pared para que aprendas, te da lo que pides. Yo creo que muchos creyentes hemos tenido esta experiencia alguna vez. A veces yo quiero algo, y a lo mejor después de un tiempo el Señor va y me lo da. Y digo, es verdad que no debía ni de haberlo pedido. No sé si se lo he escuchado a Juan decir más de una vez, cuidado con lo que pides, porque lo puedes recibir. Y a veces, aunque no tiene que ver con este punto, pero también cuando Dios concede peticiones, también implica una responsabilidad. Esto va para los solteros. Además, como queda grabado, no sé qué solteros lo puedan llegar a escuchar. Especialmente los solteros mayores. Cumplen una edad y quieren casarse. Señor, dame una esposa. Señor, dame un esposo. Pero te voy a decir una cosa. Estar casado implica una responsabilidad no pequeña. Señor, dame una esposa. Y ahora te casas y 10 o 15 años después, Señor, ¿por qué me la diste? Esto es una broma, ¿o no? Pero, hermano, lo pongo como un ejemplo, en el sentido de que las cosas que pedimos, si el Señor nos las responde, también pueden implicar una gran responsabilidad. Yo he conocido matrimonios cristianos que tenían dificultades para tener hijos. No llegaban. Análisis médicos y tal, y no llegaban. Pero en un momento dado el Señor se los concede. Yo he conocido casos. Y a veces ese hijo tan anhelado, más que una bendición para ese hogar, ha sido un problema porque no han sido capaces de ser responsables como padres con ese hijo. Lo han consentido demasiado porque era tan anhelado y tan querido, lo querían para ellos. Me recuerda a Eva. Eva, cuando tuvo a Caín, dijo, por voluntad de Dios, gracias al Señor, he adquirido varón. Es decir, no era un hijo para el Señor. Dice, he adquirido varón, es mi niño. Hay veces, hermanos, que cuando Dios nos concede lo que pedimos, o no somos responsables o al final termina siendo un problema. Cuidado con lo que se pide y mucho cuidado que incluso si es lícito pedirlo, mucho cuidado no sea que albergue detrás un anhelo o un deleite de la carne. Porque si implica responsabilidades o sacrificio, a lo mejor luego no estamos dispuestos o nos damos cuenta que nuestra madurez no es suficiente. Y el Señor, ahora que le decimos, Señor, ¿por qué? Es lo que hemos estado pidiendo a lo mejor durante mucho tiempo. Dice Efesios 3:20 que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que somos capaces de pedir o incluso de pensar. Pero si pedimos mal y no recibimos,
el resultado no va a ser como el que dice Efesios. Y a veces cuando el Señor no nos da lo que pedimos, por amor, por confianza y fe en Él, si pedimos y no nos da, hay que aprender a darle gracias por eso, porque igual es lo mejor. Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Tercer punto. ¿Por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas? Y este punto es quitar de en medio los pecados. Hay veces que hay personas que piden bien, las cosas que ruegan son correctas, están bien formuladas y no piden mal. Pero el problema es que hay pecado o pecados que se interponen como un muro entre Dios y ellos. Y en este sentido, hermanos, esto cae de cajón. Pero yo quiero tocar un versículo para que veamos una dimensión de este problema. Porque claro, si yo estoy andando como una cabra loca, pues esto lo entendemos todos. Pero hay un detalle que vamos a leer en un versículo de un salmo. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano, cuando una persona es consciente, es verdad que hay veces que tenemos pecados de los cuales no somos conscientes, pero cuando tenemos conciencia de ciertos pecados concretos y no estamos dispuestos a dejarlo, el Señor no va a contestar las oraciones que hagamos. No las va a contestar. Porque no estamos dispuestos a abandonar esos pecados. Y dicho así, lo vemos bastante claro, pero somos muy complicados. Cuando hay un pecado, y no siempre son pecados gordos, vamos a llamarlo pecaditos para que nos entendamos, pero el pecado es pecado siempre. Y a nosotros no nos parecen tan graves, tenemos tendencia a querer compensar por otro lado. Es decir, esta es mi pequeña debilidad, voy a compensar leyendo más la Biblia, voy a predicar, voy a repartir más folletos. Yo he conocido personas, hermanos, que tenían circunstancias en sus vidas pecaminosas y cosas que tener que ordenar, pero de una gravedad impresionante. Sin embargo, no paraban de repartir folletos, de evangelizar, se movían, todo el mundo los conocía porque evangelizaban mucho, pero sus vidas a nivel personal eran un verdadero desastre. Un desastre. Hermano, y eso estoy poniendo ejemplos un poco extremos, pero a veces nosotros queremos compensar debilidades haciendo otras cosas para el Señor y no podemos jugar con Él así. Cuando el Señor pone su dedo en un asunto en nuestra vida, sea más grave o menos grave, si nosotros no estamos dispuestos a tratar con ello o a dejar esas cosas, nuestras oraciones van a estar impedidas. Y si el Señor señala algo, hay veces que lo notamos. Yo esto lo he visto a veces, hermanos, en personas o gente joven que a lo mejor inician una relación con alguien que no es creyente. Inician una relación con alguien que no es creyente. Como en el fondo lo saben, internamente necesitan, por un lado, autoconvencerse y necesitan creer que Dios les está ayudando o que hay como una obra sobrenatural detrás de eso. Se va a convertir, Dios me puede usar, una cosa y otra. Cojo la Biblia para esa persona, trato de espiritualizar la relación, yo le hablo de Dios. Ese tipo de cosas, hermano, que no tengo a nadie en mente en concreto, pero estoy diciendo esto porque cosas de este tipo las habréis oído así de veces. Es un patrón que se repite. Voy a leer más la Biblia, voy a orar más por ella, y en el fondo estás espiritualizando, entre comillas, la cosa por no querer tocar de raíz el asunto. Y pongo esto como un ejemplo, pero se me podría llenar las manos, o más bien los labios, de ejemplos que pudiéramos poner. Somos especialistas
en querer trapichear con el Señor cuando andamos en la carne. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando no estamos dispuestos a dejar nuestras debilidades, nuestros pecados o nuestros desvíos, probablemente muchas oraciones que hagamos no van a ser contestadas. ¿Qué me importa más? ¿Qué amo más? ¿Esa debilidad o que el Señor responda? A veces las realidades son duras. ¿Qué amo más? ¿Lo que mi carne quiere? ¿O que el Señor responda, aunque eso signifique pasar por la cruz, esas debilidades mías? En el retiro que hemos estado este fin de semana, una de las cosas que compartí con los hermanos es la siguiente, y bueno, esto es un poco porque viene un poco a colación de lo que es nuestra carne. Bueno, el pecado es tan destructivo que hace que la gente aborrezca su propia vida. Cuando uno en la consejería pastoral, en atender, en aconsejar a las personas, tienes un poco de experiencia, te das cuenta que la persona ama más su carne que su vida. Hay un momento en que detectas que no es lo mismo la vida de una persona que su carne. Y están dispuestos a perder su vida o a destrozar su vida mientras no pierdan esas cosas de su carne. No sé si me estoy explicando. A veces son pequeños placeres, a veces algunas cuestiones que tienen que ver con su carácter que no están dispuestos a cambiarla. Y están dispuestas a llevar una vida miserable por amor a esas cosas de su carne que no están dispuestas a perder. Así de complicados somos, hermanos. Y cuando andamos en circunstancias de ese tipo, es muy difícil orar a Dios y esperar que responda, porque muchas de esas oraciones van a estar hechas en la carne. Y dice este salmo, un detalle que quiero hacer notar y subrayar. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. ¿Cómo? En mi corazón. Hermano, cuando amamos el pecado o la iniquidad en nuestro corazón, dice este versículo que el Señor no me habría escuchado. A lo mejor yo tengo una ansia enorme por querer ganar mucho dinero y no lo consigo. Pero en mi corazón estoy teniendo ese querer dinero y prosperar más. A ver si Señor me ayuda. Señor, si tú me das, yo te voy a dar. Ese tipo de cosas, pero que parten de esas codicias propias. ¿Sabes una cosa? A lo mejor eso que codicias no lo tienes. Pero por codiciarlo tanto y amar esa iniquidad en tu corazón, tus oraciones están impedidas y con una barrera entre Dios y tú. Y aquí hay un toque de atención, hermanos, que hay que subrayar. No solamente hace un muro entre nuestras oraciones con el Señor el pecar, sino albergar y deleitarnos en el pecado dentro de nosotros. ¿Me explico? Puedes no estar pecando, pero amando el pecado dentro de ti. Y aquí estamos en un mundo y en una sociedad muy peligrosa en este sentido. Empezando por una cosa que se llama televisión. En el que, por ejemplo, cuando estamos viendo una película, la cantidad de pecados que nos están entrando por ahí. Y que pueden llevarnos a albergar un deseo de pecados en nuestro corazón, aunque no los cometamos. Una película es capaz de llevarte a un estado emocional que a lo mejor los protagonistas, imagínate que están casados y tú estás toda la película deseando que terminen juntos. ¿Me explico? Te pone una serie de circunstancias, emocionalidades, que están casados, un amor imposible y tal, pero te lo pone todo de tal manera que tú vas a estar terminando deseando que terminen juntos.
O estás viendo una película de violencia y estás deseando que maten ya al malo. Hermano, y nos parecen tonterías, pero en el fondo es un condicionamiento al alma, a las emociones y a la psique de la persona para que tú estés deseando que se cumplan pecados ya. Y condiciona nuestros corazones. Y ahora, después de eso, venga, apaga la tele y vete a orar. Está por dentro todo un poco raro, ¿no? Está la habitación un poco desordenada, ¿no? ¿Ahora qué pides? ¿Por qué oro? No sé si me estoy explicando, hermano. Estoy procurando hacerlo sencillo. Pero decirlo sencillo no quiere decir que nosotros somos muy complicados. La carne es muy complicada, muy complicada. El que encubre sus pecados, dice Proverbios 28:13, no prosperará. Mucho cuidado, hermanos, porque hay veces que a lo mejor no estamos cometiendo pecados, pero los tenemos aquí dentro muy encubiertos y amándolos en lo secreto. Peligro, peligro, peligro. Impide prosperar. Impide prosperar. Y bueno, y si estuviéramos hablando de consejería, tocaría algunos temas. Pero pudiéramos comprobar como las personas que sin pecar están amando pecados constantemente en su corazón, cómo eso les impide llevar una vida normal en distintas cuestiones. Cómo afecta su coeficiente intelectual, cómo afecta su capacidad de atención, cómo afecta su capacidad de sensatez y de razonar las cosas con normalidad. Que no necesariamente eso es inteligencia, coeficiente intelectual. Una cosa es sabiduría, otra cosa es inteligencia. Pero cuando hay mucho pecado en el corazón de una persona y no lo practica, hay un momento en que desestructura la psicología de la persona y termina afectando en su modo de vida. Por eso hay veces que las personas, hay un día que hacen, qué cosa más rara, porque cada vez la gente está más, que no hay sensatez. Muchas veces es fruto de corazones habituados al anhelo del pecado, incluso si no se materializan. Proverbios 4:23 es uno de mis versículos favoritos, que el jueves, la reunión de oración, nuestro hermano Samuel dijo que los mencionáramos y oráramos, y lo mencioné. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uno tiene que cuidar su corazón. Y siguiente punto, voy un poco más rápido, aunque no me queda mucho. Creer, obviamente. Esto es una condición indispensable. Sin fe, sin creer, ¿qué le vas a pedir al Señor? En Marcos 11 hay un detalle curioso con respecto a la fe, que en la traducción de Reina Valera no se aprecia, pero sí viene en la Biblia de las Américas y en otras. Y tiene que ver con el verbo. Lo voy a leer Marcos 11:24 en la Biblia de las Américas. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Es decir, piensa que no es algo que va a venir, sino que ya ha sido hecho. Ahora, aquí hay que hacer una puntualización. Esto tiene que ir en sincronía con las cosas que ya hemos visto y con algunas de las que vamos a ver. Esto no es el truco para que cualquier cosa que yo quiera, el Señor me la dé. Me voy a creer que ya lo tengo, voy a coger una trampa gorda y voy a creer que el Señor ya me ha dado la lotería, Me creo que el Señor ya me ha dado que me toque la lotería y me voy a meter en una trampa gordísima. Y me lo creo. No voy por ahí, y no es la idea. Hay quien funciona así, y hay libros cristianos, entre comillas, que funcionan así. Y doy algún detalle, porque sí tengo ahora mismo uno que habla de estar como embarazado en fe de una bicicleta, que quería la bicicleta. ¿Verdad que te acuerdas? No funciona así la cosa, hermano. Esto tiene que ver con cosas no para el deleite de la carne. Tiene que ver con otro tipo de cosas. Y luego lo veremos. Mira, hermano, la fe, en el Evangelio de Marcos aparecen algunos detalles que nos dice cuál es el tipo de fe que funciona con la oración. Primero, para tú pedirle algo al Señor
en fe tienes que creer que el Señor tiene poder y que puede hacerlo. Porque hay veces que oramos sin creer que el Señor puede hacerlo. Hubo un hombre que el hijo tenía un problema con un demonio. Esto está en Marcos 9, del 21 al 23. Entonces él contaba lo que le pasaba a su hijo. Y le dice al Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y sabe lo que le respondió el Señor Jesús? O sea, el padre del niño en su angustia le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice, si puedes creer. O sea, el padre dice, tú puedes hacer. Y Jesús le responde, ¿tú puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Hay veces, hermanos, que cuando estamos ante una dificultad muy gorda, estamos tan bloqueados que realmente llegamos a dudar de que el Señor pueda librarnos de eso. Otras se bloquean pensando que, bueno, sí, el Señor ya lo hará en el futuro. ¿Me explico? Pongo un ejemplo un poco... Yo puedo pedirle al Señor hoy día que me libre de algunos pecados que me asedian. Eso puedes hacerlo hoy día, podemos hacerlo hoy día. Pero no voy a decir, Señor, yo sé que el día que tú me des un cuerpo nuevo, ese día ya voy a dejar de pecar. Hombre, claro, pero procúralo hoy, pídelo hoy. El Espíritu Santo puede ayudarnos a que nuestra carne esté crucificada. El Espíritu Santo ayuda. Hay veces que nos cuesta creer que el Señor puede. Claro, cuando hablamos de cosas espectaculares, ¿tú crees que el Señor puede hacer que llueva ahora? Que puede... Sí, pero a veces donde nos falta la fe en creer si el Señor puede o no hacer algo, es con las luchas de nuestra carne. Cuando tenemos alguna cosa que es una cadena para nosotros, ahí es donde a veces nos cuesta trabajo creer que Dios pueda. ¿Tú crees que Dios puede controlar o limitar una adicción, por ejemplo, a la comida? A un comer por adicción que existe. Cuando una persona está enganchada a una cosa así, aun si es creyente, te aseguro que le cuesta trabajo creer que eso pueda ocurrir. Como a otras cosas. Y pongo estos ejemplos, hermano, para que nos veamos reflejados. Porque si yo digo, hermano, hay que tener fe en que Dios puede hacer algo. Normalmente decimos, hombre, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa, el Todopoderoso y tal, sí. Pero luego tocamos ejemplos concretos. Oye, es verdad que en esto a veces hay ciertas cosas que nos parece que van a ser imposibles, pero no, Dios puede. Y si se lo pedimos, hay que creer que puede hacerlo. El segundo aspecto de la fe es la voluntad del Señor, si Dios quiere. ¿Quiere Dios? Porque hay un ejemplo también en el Evangelio de Marcos, creo que es el capítulo 1, aunque no estoy seguro si tengo bien la referencia, la verdad. 40 y 41. 1, 40 y 41. Tiene que ver con un leproso. Si está mal, os pido que alguien me lo corrija para que no quede mal grabado. Es 1, 40, 41. Un leproso viene al Señor y le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate, este no es como el hombre que hemos visto antes. Si puedes hacer algo, no. Este leproso, el puedes lo tiene claro. Si tú quieres, puedes. Y la respuesta del Señor, quiero. Se limpia. Aquí la cuestión no es si Dios puede hacer algo o no. Es si Dios lo desea. Y hay oraciones que hay veces que las hacemos sabiendo de antemano, con Biblia en mano, que no es lo que Dios quiere. Pero no, sí hay veces como que lo intentamos a ver si cuela. Pero con Dios no se puede jugar, hermano. Con Dios no se puede jugar. Y esto necesita revelación. Como quiero terminar, voy a dar menos explicaciones para tocar todos los puntos. El tercer punto de la fe es la actuación de Dios. Es decir, lo que Dios hace. Dios lo realizó.
Hay cosas, y esto tiene que ver con lo que hemos tocado antes, en la Biblia de las Américas, que creed que ya habéis recibido y esas cosas vendrán. Hermano, en la Escritura hay cosas muy grandes que ya se nos han concedido, pero han de venir todavía. Han de manifestarse. Y esto es importante, hermanos, porque si hay cosas que Dios ha hecho, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Eso es una cosa que ha sido hecho. Y yo puedo pedirle al Señor que cosas que han de manifestarse plenamente, pero que haya un adelanto, que el Señor vaya dando con las cosas que ya ha hecho. Y por poner un ejemplo, vuelvo al asunto de la carne. Yo sé que tendré un cuerpo nuevo, en el que no more el pecado. Y bendito sea el nombre, deseando estamos ese día, ¿verdad? Tener un cuerpo, no solamente que muera, sino un cuerpo que sabemos que no tiene eso que hace que desobedezcamos al Señor. Si amamos al Señor, tenemos que amar tener un cuerpo así. Pero yo puedo pedir al Señor que en este cuerpo de pecado, Señor, podemos pedir cosas que el Señor ya ha hecho. Y yo no creo que si tú le pides al Señor que te libere de un pecado, el Señor te diga, no, no te voy a liberar, quédate con él. No. Creemos que es la voluntad del Señor y que hay cosas que ha hecho en esa dirección. Pues vamos a desarrollar cosas espirituales que ya ha hecho. Roguemos por ellas y busquémosla. Y el último punto, hermanos, con respecto a las condiciones para la oración, es perseverar al pedir. Aquí hay un versículo muy conocido, un pasaje, en Lucas 18, además lo pone el título. La viuda que le pide justicia al Señor. Y eso el Señor lo dice hablando de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, no todas las oraciones, pero sí hay oraciones que necesitan y requieren perseverancia. Y estar orando hasta que el Señor actúe. Todas no, pero hay algunas, hay tipos de oraciones que sí. Y eso también es un tipo de fe. Porque, bueno, en ese mismo contexto, curiosamente, lo que está pidiendo esta viuda es justicia. Lo que está pidiendo esta viuda es que se le haga justicia. No descansa hasta que no se le haga justicia. Y el que sabe que puede hacer justicia, le insiste. Hay oraciones por las que debemos ser perseverantes hasta el punto como de ser insistentes y molestos al Señor, para que nos entendamos un poco haciendo la alegoría de esa misma parábola. En este caso era por justicia. Y no tenemos tiempo, pero raras veces, esto no lo iba a tocar, pero voy a dejar un detalle. El buenismo a veces es diabólico. Lo repito, el buenismo a veces es diabólico. Lo hemos visto en el retiro también. En el Salmo 89 se nos dice que el cimiento del trono de Dios es la justicia, juicio y justicia. Delante de su rostro van misericordia y verdad. Pero la base de la soberanía del señorío de Dios es la justicia. Y nosotros a veces nos pasamos tan de buenismo que llega a ser diabólico porque somos capaces de atentar contra la justicia de Dios. ¿Has visto que en Apocalipsis se ven hermanos nuestros que han sido literalmente asesinados por causa del Señor? Y le piden al Señor que se vengue, que haga justicia. Hay veces, fíjate cuando el apóstol Pablo dice, Alejandro el Calderero me ha producido muchos males. ¿Cómo sigue? El Señor le pague conforme a lo que ha hecho. ¿A que parecería mal cristiano si una persona pidiera justicia? Lo que la palabra nos dice es que nosotros no tomemos venganza, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios.
Pero el Señor dice, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y eso está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay veces que hay que orar por justicia e insistir para que se haga justicia. Y en esta congregación hemos orado para que se hiciera justicia por la situación de algunos hermanos. ¿O no? Y a veces hay que estar orando y perseverando por lo que es justo, hasta que el Señor responda. Hay veces que somos tan inconsistentes en las oraciones, hermanos. Pedimos cosas para ver, no sé, muy por encima. Pero si no somos consistentes, se nos olvida hasta lo que pedimos. Y no solamente eso, sino que ¿qué mensaje le damos al Señor? Que nos da igual si se responde o no se responde. Pero cuando algo pesa, cuando hay una carga en el corazón, uno ora insistentemente. Por eso hay oraciones que requieren perseverancia. Hermanos, voy a prácticamente leer como práctica de oración algunas recomendaciones, muy rápidas, pero creo que merecen la pena. Una, es interesante registrar de alguna forma nuestras oraciones, en una libretita, en una hoja Excel, en un Word, me da igual que sea digital o no, pero no es mala cosa llevar un registro de las oraciones. Esto nos ayuda a conocer al Señor y nuestra relación con Él, porque tenemos mala memoria. Y es una buena forma de comprobar lo que el Señor va contestando y cómo lo va contestando. Y eso te hace valorar cómo es tu relación con Él y a conocer quién es Él y cómo responde Él. Ayuda. Otra recomendación. Muchas veces, hermanos, oramos por otras personas pidiéndole al Señor que las personas cambien. Pero, ojito, hay veces que estas oraciones no las contesta el Señor porque para que esas personas cambien, especialmente si son de nuestro entorno cercano, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Y a veces oramos para que, Señor, yo te pido que mi compañero de trabajo, que mi mujer, que mis hijos, que tal, que se convierta, y a lo mejor no se convierte porque yo estoy dando un testimonio que vaya tela. O porque no hay quien me aguante. No sé si me explico. Entonces, mucho cuidado, esto es importante, porque muchas veces oramos para que cambien otras personas. Pero el Señor no va a responder eso hasta que no cambie yo primero algunas cosas en mí. Siguiente recomendación. Parece una tontería, pero las oraciones son a Dios. ¿Qué os parece esta recomendación? De perogrullo, ¿verdad? Pero es que el Señor Jesús habló de una oración que hizo una vez un fariseo, dice, orando consigo mismo. Hay veces que más que orando con el Señor estamos haciendo un soliloquio con nosotros mismos. Y hay otro tipo de oraciones que no son a Dios, sino que se hacen a los demás. No estoy orando a Dios, estoy contándole cosas a los demás. Y se nota. Orar es a Dios. Y las oraciones a los demás se nota, hay una expresión muy propia. Señor, porque tú sabes que, como en una oración te estoy escuchando eso, tú sabes que es para contárselo a los demás. Oramos a Dios, hermanos, esto es importante. Siguiente recomendación. Debemos aprender a centrar las oraciones en asuntos terrenales, que a Dios también le importan, pero también en los celestiales. Estas dos cosas deben estar. Una persona madura, un verdadero intercesor experimentado, sabe que hay que orar por cosas de esta tierra y también por cosas celestiales. Quien ora solamente por las cosas celestiales pierde la visión práctica de la vida cristiana. Quien ora solamente por las cosas terrenales pierde la visión del plan de Dios y de cómo Dios actúa y de las cosas que a Dios le interesan. Tienen que estar estas dos. Y el Padre Nuestro tiene estas dos cosas. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Dios mío. Pero también el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estas dos cosas tienen que estar, hermanos. Esto es una recomendación también, hermano. Las oraciones individuales, es decir, las que tú haces tú solo, en tu casa o donde tú estés solo, que sean todo lo largas que tú quieras. Pero las oraciones cuando son colectivas, es mejor que sean breves. Hay ejemplos de esto en las Escrituras. En Hechos de los Apóstoles, cuando vino un terremoto,
Fíjate qué oración. Señor, concédenos que con todo de nuevo prediquemos el Evangelio. ¿Cuánto tiempo se tarda en esa oración? Y Dios respondió. Pero ahora vete a Daniel 9, vete a otro tipo de oraciones. Son más largas, pero son particulares. Esto es algo de orden práctico. Y por último, debemos orar sobre qué orar. ¿Me explico? No es mala oración pedirle al Señor que nos indique y nos dirija acerca de los asuntos por los que orar. Para que aprendamos a conocer cosas de Dios. Hay cosas que yo no sé explicar, pero Dios a veces quiere hacer cosas y se sujeta a sí mismo y no las hace hasta que se oran. Que Dios pudiera hacerla en cualquier momento y cuando Él quiera. Pero hay veces que Dios quiere hacer cosas y se retiene a sí mismo y no las ejecuta hasta que sus hijos la piden. Yo no sé por qué, pero Dios, en la experiencia del creyente, esto lo hemos podido constatar. Por eso es importante, Dios mío, ¿qué quieres tú hacer? Nosotros queremos pedir lo que tú quieres hacer. Hay que aprender a orar también por eso, para tener discernimiento y revelación. Hermano, muchísimas gracias por la paciencia. Pero esto es un asunto serio. Es muy difícil tener una verdadera vida cristiana si uno no aprende a orar y aprender a conocer al Señor a través de la oración y tener en cuenta estas cosas tan simples de decir, pero que es toda una aventura de aprender. Con respecto a la oración, en siguientes, probablemente el siguiente discipulado vamos a hablar de los distintos tipos de reuniones que hay o debe haber en una iglesia, en una congregación, y aspectos de los distintos tipos de reuniones que hay. Una de ellas son las reuniones de oración. Y vamos a tocar también, no sé si lo haremos en una o en dos veces, pero recomendaciones y cosas importantes de cómo deben ser reuniones de oración de iglesia y colectiva. Hoy, en general, casi todo está más centrado en lo particular y lo individual. Ya sabéis que estos puntos que yo he tocado, tengo un PDF que si alguien tiene interés en tener estos puntos, para que no se olvide, aunque también está grabado, se lo podemos pasar con sumo gusto. Para experimentarlo, pero también para que si tú tienes que enseñar a otros a orar, pues podáis caminar juntos y poner en práctica, aunque solo sea algunas de estas cosas. Que el Señor nos guíe y nos ayude a conocerle a través del privilegio tan precioso que es orar. Amén.